Así fue como una de las terribles confesiones del señor Barriga reveló los trapos sucios de doña Florinda, Kiko y don Ramón. La Chilindrina también rompe el silencio. A sus 76 años, Edgar Vivar, el querido y recordado actor que dio vida al emblemático personaje del señor Barriga, sorprendió al mundo del espectáculo con una serie de declaraciones que nadie se esperaba. Años y años de silencio, de guardar secretos y proteger la imagen de uno de los programas más queridos de toda América Latina, habían llegado a su fin. Con la voz quebrada y la mirada húmeda de nostalgia, el señor Edgar Vivar rompió su silencio, y lo que reveló fue más que un testimonio, fue una bomba emocional. Yo ya no tengo miedo a las consecuencias. He guardado mucho por respeto, por cariño, por lealtad, pero también por temor a destruir la fantasía de millones. Hoy, ya viejo, siento que debo hablar, fueron sus primeras palabras en una entrevista grabada desde su hogar, rodeado de recuerdos, fotografías, figuras de acción de su personaje, y un retrato enorme del elenco original de El Chavo del Ocho. Vivar comenzó hablando con una frase que dejó helados a los presentes. La relación más falsa que vio el público, era la más verdadera tras bambalinas. Él hablaba de doña Florinda y Kiko, los personajes que parecían madre e hijo en la vecindad, pero que, según su testimonio, escondían algo que ni siquiera el propio Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quiso mostrar en pantalla. Carlos Villagrán, que interpretaba a Kiko, y Florinda Mesa, tenían una relación especial. No era de madre e hijo, ni era solo de compañeros. Había una tensión entre ellos, una complicidad que todos notábamos. Florinda era una mujer encantadora, muy inteligente, y a veces, muy dominante. Kiko, en cambio, era más reservado, pero cuando estaban juntos, la energía cambiaba. Una vez, en una gira por Argentina, los vi salir de un cuarto juntos. No dije nada, nadie lo hacía, era parte del pacto silencioso que manteníamos todos para evitar escándalos, pero ese día entendí que la relación entre ellos iba más allá de la amistad. Las redes no tardaron en estallar cuando esas declaraciones se filtraron. Era posible que doña Florinda y Kiko, en la vida real, hubieran tenido algo más que un lazo artístico. Las especulaciones renacieron con fuerza, especialmente porque por muchos años Florinda Mesa y Carlos Villagrán estuvieron distanciados y se hablaban poco, o nada. Pero la confesión más fuerte no fue esa. Edgar Vivar respiró profundo antes de soltar la bomba más delicada. Sí, hablaba de Ramón Valdés, el eterno don Ramón, el papá de la Chilindrina, el hombre pobre, sin trabajo, pero con una honestidad y ternura que lo convertía en el alma del programa. Según el testimonio de Vivar, Florinda Mesa también habría tenido un vínculo sentimental con él, uno que comenzó como una amistad profunda, y terminó en lo que él llamó, una relación apasionada y dolorosa. Se peleaban, pero se buscaban. Se decían cosas feas, pero se miraban como si se amaran. En los ensayos, si él llegaba tarde, ella se enojaba, pero en el fondo era porque lo extrañaba. Yo no soy nadie para juzgar, pero sí sé lo que vi. Hubo noches donde don Ramón no dormía en su habitación, y Florinda tenía otra sonrisa al día siguiente. Lo que Edgar describía era una historia secreta, un triángulo emocional entre doña Florinda, Kiko y don Ramón, que nunca se reveló al público, pero que habría influido profundamente en las tensiones dentro del equipo. Pero Edgar no fue el único que rompió el silencio. Tras sus declaraciones, María Antonieta de las Nieves, la inolvidable Chilindrina, decidió hablar también. En una entrevista para un canal digital independiente, confirmó con lágrimas en los ojos. Todos sabíamos lo que pasaba. No éramos tontos, lo veíamos, lo escuchábamos. Mi papá, Ramón Valdés, sí tuvo algo con Florinda. Y aunque él no lo decía, yo notaba cómo le cambiaba el humor cuando ella estaba cerca. Y una de las razones era, Florinda. Ella tenía influencia sobre Chespirito, y cuando su relación con él se volvió más fuerte, mi papá comenzó a quedarse solo. Este comentario hizo que los rumores sobre los celos, conflictos y el abandono paulatino de don Ramón del programa volvieran a ser el centro de la conversación pública. Para entender el rompecabezas completo, hay que recordar que Florinda Mesa terminó siendo pareja oficial de Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista del programa. Según el testimonio de Vivar, eso consolidó su poder dentro del elenco. Cuando Florinda se convirtió en la pareja de Roberto, muchos comenzaron a andar con pies de plomo. Ella opinaba en los libretos, tenía voto en las decisiones, y eso hizo que las cosas cambiaran.
Los conflictos personales se volvieron profesionales. Las salidas abruptas de Villagrán, Kiko, y luego de Ramón Valdés, Don Ramón, se dieron en contextos extraños, llenos de rumores y especulaciones. Algunos dicen que fue por temas económicos, otros que fue por egos, y ahora, con estas declaraciones, se abre una puerta más íntima, celos, tensiones románticas no resueltas, y traiciones personales. Un fenómeno sin precedentes. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, no solo era el protagonista, también era el genio detrás del libreto, del concepto y de cada detalle que hizo que la vecindad se convirtiera en parte de nuestras vidas. Pero mientras todos reían frente al televisor, tras las cámaras, una historia muy diferente se tejía en silencio. Una historia de amor, celos, secretos, rupturas familiares y traiciones emocionales que jamás se contaron con claridad. Una historia que involucraba a una mujer fuerte, ambiciosa y talentosa, Florinda Meza. Según muchos cercanos, Florinda no solo llegó al elenco como actriz. Su verdadera entrada al corazón del grupo fue a través del corazón del propio Chespirito. Ella sabía lo que quería, dijo en una entrevista María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Desde que entró al elenco, todos notamos que su relación con Roberto era especial. Él la miraba distinto, le daba escenas destacadas, todo el mundo lo comentaba. Lo que pocos sabían en ese momento era que Roberto Gómez Bolaños estaba casado, tenía familia, hijos, una vida que parecía estable. Pero Florinda Meza llegó a romper ese equilibrio. Según los rumores y testimonios no confirmados pero ampliamente difundidos en programas y revistas de espectáculos, la relación entre Chespirito y Florinda comenzó cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus 6 hijos. Por años, la relación se mantuvo en secreto, incluso cuando ya era un secreto a voces entre los actores y trabajadores de la producción. Muchos recuerdan cómo la actitud de Florinda fue cambiando, al mismo tiempo que su influencia dentro del programa aumentaba. Florinda se volvió parte de todo, dijo en una oportunidad Rubén Aguirre, el inolvidable profesor Girafales. No solo actuaba, también opinaba en los guiones, en las decisiones, en el vestuario. Era evidente que tenía una relación más cercana con Roberto, pero nadie se atrevía a decir nada. Él era el jefe. La situación se volvió insostenible para la familia de Chespirito. Finalmente, después de años de rumores, Roberto Gómez Bolaños terminó separándose de su esposa Graciela Fernández, y tiempo después formalizó su relación con Florinda Meza, con quien finalmente se casó en el año 2004, aunque vivieron juntos muchos años antes de ese matrimonio. Pero no todo fue felicidad. Aunque la relación con Florinda se volvió estable con el tiempo, el costo emocional y personal fue altísimo. La ruptura con su primera esposa dejó heridas en la familia. Varios de sus hijos se distanciaron, especialmente durante los primeros años, y los medios comenzaron a señalar a Florinda como la responsable de dividir a la familia de Chespirito. Las críticas no pararon allí. Muchos también la señalaron como la causante de la salida de varios actores del elenco, incluyendo a Carlos Villagrán, Kiko, y a Ramón Valdés, Don Ramón, dos figuras muy queridas por el público. Ella siempre quiso el control, afirmaron personas cercanas a la producción. Con su relación con Roberto, pudo tomar decisiones que antes eran exclusivas del equipo creativo. Hubo roces, discusiones, y los que se le enfrentaban, tarde o temprano se iban. Según los rumores, Florinda no toleraba las bromas de Kiko, ni la actitud libre de Don Ramón. Y aunque estos comentarios no fueron confirmados oficialmente, su salida del programa fue abrupta y, durante muchos años, sin reconciliación. Uno de los momentos más tristes de esta historia tiene que ver con Ramón Valdés, quien fue parte esencial del alma del programa. Él no solo era Don Ramón, era el equilibrio humano entre la comedia y la ternura. Sin embargo, su salida del programa fue silenciosa y triste. Según testimonios de María Antonieta de las Nieves, Chilindrina, la presión dentro del equipo y los conflictos con Florinda Meza hicieron que su padre decidiera alejarse. Él amaba ese proyecto, pero no podía seguir trabajando donde ya no se sentía querido, afirmó entre lágrimas. Mi papá sufrió mucho, y nunca volvió del todo. Años después, Ramón Valdés falleció de cáncer en 1988. Muchos de sus amigos del elenco acudieron a despedirlo, pero la relación con Florinda Meza seguía siendo fría. Con el paso de los años, Chespirito se volvió un hombre más solitario. Aunque seguía con Florinda, su salud se fue deteriorando, al igual que su contacto con varios amigos y familiares.
Los homenajes eran cada vez más frecuentes, pero también los silencios. Muchos dicen que, a pesar de su éxito, Chespirito murió con el corazón dividido. Dividido entre el amor que vivió con Florinda, y la culpa que lo acompañó por haber dejado a su familia, sus amigos, y quizás, a una parte de sí mismo en ese camino. Él me dijo una vez que el éxito no sirve de nada si no puedes compartirlo con todos los que amas, recordó uno de sus hijos en una entrevista tras su muerte. Cuando falleció en 2014, Florinda Mesa estuvo a su lado. Lo acompañó hasta el último respiro. Pero incluso entonces, las críticas no cesaron. Muchos seguidores, especialmente de generaciones mayores, jamás le perdonaron haber arrebatado al comediante de su familia. Hoy, el legado de El Chavo del Ocho vive, pero la historia detrás de sus protagonistas permanece manchada de dolor, secretos y verdades a medias. El amor entre Chespirito y Doña Florinda fue real, sí, pero también fue controversial. Fue una historia que nació del deseo, del talento y de la conexión artística, pero también del conflicto, el ego, y la tragedia. Florinda Mesa ha intentado mantener viva la memoria de Roberto. Ha publicado homenajes, ha escrito libros, ha defendido su relación. Pero aún hay muchos que la ven con recelo. Aún hay heridas abiertas. En varias entrevistas, Florinda ha defendido su versión. Yo amé a Roberto con toda mi alma. No fui la destructora de nada. Él estaba separado emocionalmente desde antes de estar conmigo. Solo que yo fui la que lo acompañó hasta el final. Ella ha negado ser la causante de divisiones, ha dicho que la prensa inventó muchas cosas, y que el verdadero Roberto era feliz con ella. Y quizás, eso sea cierto. Pero eso no quita que hubo un costo muy alto, y muchos quedaron heridos. Incluso muchos años después de su muerte, se siguen generando titulares. Florinda no fue al homenaje de tal, Florinda no se habla con los hijos, Florinda tiene los derechos exclusivos de su obra. Todo esto forma parte de la herencia emocional que dejó una relación marcada por la polémica. La historia de Chespirito y Doña Florinda no es solo una historia de amor. Es una historia sobre el poder de las emociones humanas, sobre cómo el corazón puede llevarnos por caminos inesperados, y sobre cómo los grandes genios también sufren, se equivocan y aman con desesperación. Hoy, al recordar los capítulos de El Chavo del Ocho, muchas personas vuelven a ser niños, vuelven a reír. Pero también, poco a poco, salen a la luz esas verdades que se escondieron por años, los dolores que no se contaron, los amores prohibidos, y las decisiones que cambiaron para siempre la vida de sus protagonistas. ¿Te conmovió esta historia? ¿Ya conocías este lado oculto de Chespirito y Doña Florinda? Si este video te pareció impactante, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Déjanos en los comentarios, ¿crees que Florinda Mesa fue la responsable de la separación de Chespirito y su familia? ¿O simplemente fue un amor que nació en el momento menos esperado?